Señor, te damos gracias por esta bendición que tenemos de no solamente de estar juntos, pero de crecer juntos, de recibir. Y Espíritu Santo, ayúdanos en esta tarde, esta noche, a comprender, a recibir las verdades que tienes para nosotros en esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta no va a ser una lección fácil para explicar, pero voy a tratar. Los primeros versículos, los primeros 18 versículos del capítulo 1, los primeros 18, forman lo que se llama el prólogo del libro. En los libros normales de hoy, el prólogo a lo mejor es una página o, bueno, algo así. Y es el prólogo no es muy profundo, pero el prólogo de Juan, del libro de Juan es bien profundo, porque en los primeros 18 versículos presenta el tema del libro, de la carta, perdón, no es un libro, es una carta, y el significado, porque desde el principio, desde el prólogo, Juan quiere que el creyente, el que está leyendo esta carta, entienda el libro, entienda la carta. Este prólogo, los primeros 18 versículos. El capítulo 1 es muy largo, pero los primeros 18 versículos presentan a dos personas, presentan al verbo. De ahora en adelante lo voy a llamar el logos, mejor, ¿ok? Porque verbo no es la verdadera traducción. La verdadera traducción de logos es la palabra, el logos, la palabra. No sé por qué le pusieron verbo. Me gusta la palabra verbo porque verbo significa acción, pero no es verbo, es la palabra logos, que significa palabra. Pero en este pasaje, en el prólogo, hay dos personajes. Está el verbo, el logos, y después está Juan el Bautista. Porque en este capítulo se empieza a hablar de Juan. Claro que el verbo, el logos, es Jesucristo. Y Juan, el Bautista, es presentado, pero es presentado no como un carácter principal, es presentado como un carácter que en relación con el verbo, con el logos. Es como que Juan está obviamente subordinado al Señor Jesucristo. Jesús, entonces, fíjese, se menciona del versículo 1 al versículo 5, 1, 2, 3, 4 y 5, después del 9 al 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y después del 16, 17 y 18. Juan el Bautista se menciona en el del 6 al 8 y el versículo 15. Entonces ahí uno ve que el logos es el personaje principal, ¿no? Entonces el versículo 1, comenzamos, es un versículo, pero que es como un himno. ¿Ustedes se acuerdan de los himnos de antes que tenían estrofas? Bueno, el versículo 1 tiene 3 estrofas. 3. Y está escrito así. Primera estrofa. En el principio era el verbo. Segunda estrofa. Y el verbo era con Dios. Y tercera estrofa. Y el verbo era Dios. Es como 3 líneas, pero 3 líneas como en una canción, ¿no? El término logos, en español traducido verbo, logos, que significa palabra, logos es más que una palabra. Porque una palabra es una idea expresada a través de una combinación de sonidos, de letras. Pero una palabra, aunque tenga sonido y que tenga letra, si no tiene una idea detrás,
no tiene significado. ¿Está bien? Por ejemplo, yo le puedo, a ver qué sé yo, me voy a inventar algo. N-A-N-T-I. Nanti. Yo recién dije una palabra, Nanti. Pero Nanti no tiene ninguna idea detrás. No significa nada. Entonces, entiendan que logos, que significa palabra, no es simplemente la palabra. La palabra que tiene letras, que tiene sonido, es la idea que está detrás de la palabra. La palabra que yo recién hablé no tiene ninguna idea detrás. Entonces, el logos es no la palabra solamente, es la intención y el significado y el concepto que está detrás de la palabra. Y los griegos en aquel tiempo usaban esta palabra para describir la razón que controla el universo. Ellos creían que había alguien que tenía una razón que controlaba todo, una mente que gobernaba todo y que le daba significado a todo. Porque la palabra logos significa que la inteligencia que está detrás de todo, la inteligencia que está detrás de todo, la idea detrás de una palabra que hace posible que esa palabra se pueda transmitir y que se pueda comunicar. Los griegos eran tremendos en esto. Sócrates, por ejemplo, Platón y Sócrates decían que todo lo que nosotros veíamos acá en la Tierra no era real. No era real. Era una copia de la realidad que existía en un mundo, el mundo de la realidad. Entonces, si yo veía un lápiz, este lápiz no era real, porque el que había hecho este lápiz se había conectado en alguna manera a través del conocimiento, a través de la investigación, se había conectado con ese mundo donde está la idea real del lápiz y la había bajado de esa dimensión y había creado esto, pero este no era el lápiz real. El lápiz real existía en ese mundo de la realidad que se llamaba el logos. Entonces, para un griego de aquel tiempo, para un filósofo, para una persona pensante, el logos era el mundo de la realidad real, valga la redundancia, ¿no? De donde todas las ideas de la realidad venían. Claro, los griegos pensaban que a través de la investigación, el conocimiento, el método socrático, que era pregunta y respuesta, se llegaba a entender la realidad de ese mundo. Bueno, imagínense usted el shock cuando Juan le escribe a creyentes que entienden lo que significa la palabra logos, porque ellos vivían en una cultura helénica, en la cultura griega, y ahora le dice, ese logos, le voy a decir quién es. Jesús. En el año 300, dicho sea de paso, en el año 300 después de Cristo, un gran filósofo griego que se llamaba Plotino, y Plotino decía lo mismo, pero un poquito más complicado, más sofisticado, porque Plotino no decía que el logos era el mundo de la realidad. Plotino hasta decía que era alguien. La razón, la inteligencia detrás de todo era alguien. Pero claro, él no le puso nombre, solamente decía que ese que estaba detrás de todo se llamaba el Uno. El Uno. El Uno. Claro, los creyentes ya habían definido quién era ese logos y habían definido que la mente fundamental
la inteligencia total, de donde se había salido el significado y de todas las cosas y la creación de todas las cosas, era Jesús de Nazaret. Espérese, porque para nosotros decirlo es muy fácil, pero para una mentalidad de hace 2000 años atrás, cuando le decían, sí, el Logos, eso que ustedes piensan que, sí, ese era Jesús de Nazaret. Y alguien iba a decir, ¿quién? ¿Jesús de dónde? De Nazaret. ¿Y dónde está Nazaret? Y si se fijaban en un mapa, iban a encontrar que Nazaret era un pueblito en Israel, del norte de la Galilea. ¿No? Era muy difícil de entender intelectualmente. Por eso esto no se recibe, esta verdad no se recibe intelectualmente, se recibe por revelación del Espíritu Santo. Jesús es el Logos, ¿no? Jesús de Nazaret, él es el significado de la palabra Logos. Y la primera sección entonces de este prólogo está en el versículo 1, la primera sección. Está el prólogo, 18 versículos, y entonces se divide como en 10 secciones. Hoy a lo mejor vamos a llegar a la tercera, a la cuarta. Pero la primera sección es el versículo 1. Y mire cómo está el versículo 1, que le dije, que está en 3 líneas. En 3 líneas es, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Voy a tratar de explicar esto. Voy a tratar. Estas 3 líneas expresan la eternidad, la personalidad y la naturaleza del Logos. Por ejemplo, la primera expresión del Logos es la eternidad. ¿Por qué? Porque lo primero que Juan 1:1 dice es en el principio. En el principio. La misma expresión de Génesis 1:1. En el principio. Génesis 1:1 dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, no se olviden, principio no significa el inicio de un proceso en particular. El principio no significa un momento en el tiempo. Nosotros entendemos eso. El principio de la Segunda Guerra Mundial, el principio de la Primera Guerra Mundial, el principio del verano, el principio del otoño. Nosotros entendemos principio como un proceso que tiene un día, un momento, un segundo, un minuto. La Biblia acá, cuando dice en el principio, está hablando de la eternidad indefinida del pasado. Donde no había tiempo, no había espacio, no había volumen, no había velocidad, no había luz, luz. La luz estaba en él, pero no se había manifestado. Donde no había tiempo, no había medida, no había pasado sin medida. Era una eternidad que ni tiene principio, ni tiene fin. Es ahí, en el principio. La Biblia cuando habla del principio, habla de ese tiempo. ¿Por qué? Y porque el Logos no vino a existir. El Logos no llegó a existir. El Logos siempre existió. Ahora, la razón por qué esto es difícil de explicar es porque en español o en inglés o en el francés, en los idiomas modernos, no hay una expresión. Por ejemplo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el verbo ser, cuando se habla del verbo ser, cuando se habla de Jesús o de Dios, es el verbo yo soy, el yo soy. Pero cuando se habla de nosotros, no se usa ese verbo. Se usa otra expresión, que es yo llegué a ser. Porque el que tiene un principio empieza en un momento y entonces llega a existir. El que no tiene principio
no llegó a existir, no empezó nunca. Es decir, no sucedió. Entonces cuando esta expresión, el logos, en el principio era el logos, ahí nos está hablando de que el logos empezó en el principio. El logos existía en el principio. ¿Ustedes me entienden? En el principio él ya existía. No comenzó a existir en el principio. Cuando comenzó todo él ya existía. ¿Está claro eso? La segunda expresión del logos es de una eterna personalidad. Porque este logos no es un mundo, no es una fuerza. Este logos es una persona. ¿Por qué? Porque miren lo que dicen. El logo era con Dios. Espere. Yo se lo voy a repetir 1000 veces esto. La Biblia interpreta a la Biblia. ¿Está bien? Si yo quiero entender esta expresión, el logos era con Dios, tengo que encontrar por lo menos esta palabra, con, en algún lugar. Esta palabra pro es la palabra pros. Entonces mire cómo está usada. Por ejemplo, Mateo 6:3. ¿No es este el carpintero? ¿Se acuerda la gente que veía a Jesús hacer milagros y a enseñar? ¿Y qué dijo la gente? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Por qué? Porque ellos decían, momentito. Este Jesús, ¿quién es este Jesús? Este Jesús de acá, del pueblo, de Nazaret. Y momentito, pero sus hermanos, sus hermanas todavía no están con nosotros. Ok, ¿qué significa esto? Esto significa que eran los habitantes de Nazaret que estaban diciendo que las hermanas de Jesús estaban con ellos. Espérese, mejor. Esta gente de Nazaret estaba diciendo que las hermanas de Jesús estaban en una asociación, estaban dentro de la misma comunidad de iguales. Es decir, las hermanas de Jesús no eran marcianas, eran terrícolas. No solamente eran de la tierra, pero eran israelitas. No solamente eran israelitas, pero eran de Nazaret. Entonces como que esta gente estaba diciendo, momentito. Este se cree que es distinto. Este no es distinto. Este se cree que sabe. Este es uno de nosotros. ¿Por qué? Y porque su familia ha estado con nosotros. Han estado asociados con nosotros, han estado en la misma comunidad con nosotros, hablan el mismo idioma que nosotros, comen la misma comida que nosotros, se visten de la misma manera que nosotros, estamos asociados, están con nosotros. Ahora usted entiende que lo que Juan dice, que el Logos estaba con Dios. Es decir, lo que esta expresión presenta es que el Logos, que es Cristo, estaba en un mismo nivel en comunicación con el único Dios. Porque dicho sea de paso, aquí en el griego dice, y el Logos era con el Dios. Con el Dios. ¿Por qué el Dios? Y porque está puntualizando y está describiendo de qué Dios está hablando, el único Dios. ¿Entiende? Entonces, aquí, esto es clarísimo. Nosotros no lo entendemos porque no se nos explica. Pero cuando uno recibe la explicación, dice, momentito, el Logos, Cristo, no solamente estaba en el principio, en la eternidad, y existía cuando comenzó todo, porque en el principio era el verbo. Por ejemplo, no sé, yo puedo ir
a un hospital. Yo fui al hospital a ver a mi nieto cuando nació. Okay. Mi nieto nació el 22 de noviembre. ¿Sí? Bueno, entonces, si mi nieto nació el 22 de noviembre, él nació, pero yo estaba ahí. Yo estaba ahí, yo lo vi nacer. Entonces, yo estaba en el principio de mi nieto. Pero yo tenía yo tenía 61 años cuando él nació. Entonces yo estaba en el principio de mi nieto. Ustedes ahora entienden que cuando Juan dice en el principio era el verbo, era el logos, que él no comenzó en ese momento, él estaba presente en ese momento, porque él siempre existió. En el principio, y cuando se habla de principio, se habla en principio del tiempo. Entonces él estaba en el principio del tiempo porque existías antes del tiempo. Y acá me está diciendo que no solamente él estaba en el principio del tiempo, pero que el Logos era con Dios. ¿Y qué significa? Y que con Dios significa que estaba al lado de Dios. Estaba en comunicación con Dios. Estaba en el mismo nivel del Dios único. El logos no es un principio, no era un principio porque la gente no entendía el logos como una persona. Juan le estaba definiendo que el logos era una persona. Entonces dice, el logos no es un principio impersonal. Es una persona viviente, inteligente, con una personalidad activa. ¿Entienden? El logos era con Dios, era hacia Dios. Es decir, la comunión del Logos era hacia Dios. Se hablaban, se comunicaban, se miraban, se contemplaban, se amaban. Y la tercera expresión del Logos habla de su deidad. Deidad. ¿Por qué? Porque acá lo mata el asunto. Y el Logos era Dios. Aquí no dice el Logos era el Dios. Aquí dice el logo era Dios, es decir, el logo era deidad, era divino. Es decir, cuando se habla de el Dios, se habla de Dios como persona. Cuando se habla el Dios, cuando se habla de Dios, se habla de la calidad, de la naturaleza de Dios. El Logos era deidad. ¿Por qué? Porque el Logos, es decir, Jesucristo, manifestó la misma naturaleza de Dios. Jesús lo dijo, ¿se acuerdan? El que me vio a mí, me vio al Padre. Entonces, ¿por qué el Logos era Dios? Y porque cuando el Logos se manifiesta, se hace carne, el verbo se hizo carne, ¿qué naturaleza mostró? Él era Dios y mostró la naturaleza de Dios. Y esto, le voy a decir, esto no se entiende en una clase, no se entiende, esto se entiende, toma una vida entera, a mí me está tomando una vida entera, entender y no entender, la palabra, a ver qué palabra puedo, internalizar. Una palabra seria esta, porque yo puedo tener un pensamiento y lo tengo acá, en mi cabeza, pero cuando ese pensamiento se internaliza en mí, y toma tanto tiempo internalizar el hecho de que cuando Jesús caminó en la tierra, estaba manifestando la naturaleza del Dios eterno. El Dios eterno. Entonces, qué lindo proyecto es leer todos los evangelios
y ver el comportamiento de Cristo, ver el comportamiento de Jesús y decir, oh, este comportamiento manifiesta la naturaleza del Dios eterno. Sí, hay gente súper inteligente. Hay gente súper brillante que tienen 2 y 3 y 4 doctorados. Teólogos, científicos, filósofos, profesores de los seminarios más sofisticados y más caros del mundo entero. ¿Y sabe lo que todavía están creyendo? Todavía están enseñando y creyendo que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios y que Jesús del Nuevo Testamento es otro Dios, otra persona. No, es una persona. Jesús del Nuevo Testamento vino a manifestar y a vivir y a mostrar el carácter del Dios eterno. Al principio de todo, se manifestó naciendo de una jovencita que la sociedad rechaza porque queda embarazada antes de casarse. No tiene lugar donde nacer. Y no solamente eso, pero nace no solamente nace en un pesebre, en un establo donde venían a comer los animales. Es decir, se humilló. Bueno, es todo ese principio de la humillación de Cristo. Cuidado. Ese es el carácter del Dios eterno. Ese es el carácter del Dios eterno. Él vino a manifestar esa naturaleza. La segunda sección, el versículo 1. El versículo 2 y 3 es la segunda sección del prólogo. Y el versículo 2 y 3 dice, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, en esta segunda sección se habla del logos y la creación. Y ahora Juan va a hablar de su posición en la creación. Cuidado. En el versículo 2, él repite el mismo concepto del versículo 1. Que él no tiene principio, él existía en el principio. Ahora, esta es la conclusión normal. La conclusión normal es esta. ¿Dios tiene principio? ¿Dios tiene principio? No. ¿El Logos es Dios? Entonces el Logos tampoco tiene principio. Si el Logos es Dios, tampoco tiene principio. Hay una gente en este momento que están enseñando que Jesús fue un hombre, nacido, no de nacimiento virginal, pero nacido de María y de José, pero que era tan lleno de Dios que ascendió a los niveles más altos, ¿no? Eso es gnosticismo, dicho sea de paso, pero el que cree eso no tiene salvación, porque ningún hombre puede ir a una cruz y salvarme de mis pecados, solamente Dios puede ir a una cruz y salvarme de mis pecados. Entonces, Él no tiene principio, Él estaba en el principio. Y no solamente eso, que el Logos comparte con Dios el mismo lugar en el principio. Estaban en el mismo lugar en el principio. ¿Por qué? Porque dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Todas las cosas fueron hechas. Y esta es una expresión que no se puede traducir muy fácil a nuestros idiomas modernos. Porque fueron hechas es el verbo llegar a existir. Vinieron a ser, comenzaron a ser, aparecieron de repente en la historia, ¿no? Entonces, ¿sabe lo que yo hice? Mire, separé algunos versículos, porque esta es una expresión muy complicada. Porque cuando se habla del Logos, el Logos era, o el Logos es. Cuando se habla de la creación, no.
Cuando se habla de la creación se usa otro verbo, que es llegó a ser. ¿Por qué? Porque Jesús nunca tuvo un proceso para ser. Un bebé tiene 9 meses de proceso para nacer. Jesús nunca tuvo un proceso como el Logos. Él siempre existió, es eterno. Pero la creación sí, porque la creación tiene un proceso. Empezó y todavía sigue la creación. Entonces, mire, le voy a leer unos pasajes en la Biblia explicando la Biblia. Cómo se usa esta palabra llegó a ser. ¿Ok? Que explica cómo el Logos creó todas las cosas. Mire, Mateo 4 dice así. Y vino a él el tentador. ¿Se acuerdan cuando el diablo? Sí. Entonces fíjense lo que le dice. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa expresión, que estas piedras se conviertan, es esta misma palabra, que lleguen a ser. El diablo sabía bien quién era el creador de todas las cosas. Entonces básicamente le dijo, tú eres el creador, hay unas piedras acá, de estas piedras crea pan. Porque cuando Jesucristo creó, empezó un proceso de creación. Y la creación llegó a ser, vino a ser. Mire Mateo 6. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta palabra hágase es la palabra que llegue a ser. Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, en el cielo la voluntad de Dios ya está hecha. Pero en la tierra todavía tiene que ser hecha. ¿Ustedes me entienden? Yo sé que esto es medio loco, pero en el cielo no hay tiempo. Entonces está todo hecho, pero en la tierra no. Mañana Dios va a cumplir algo de su voluntad. La semana que viene, el año que viene, la voluntad de Dios va a llegar a ser. Lucas 13 dice así. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Qué hacía? Y milagros. Él hacía milagros. Esos milagros no estaban hechos con anterioridad. Él los hacía, los producía, los formaba. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquel verbo fue hecho carne. Ahora, fíjese qué interesante. El verbo nunca tuvo principio. Siempre existió. Pero cuando se hizo carne, sí. Cuando se hizo carne, el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y la impregnó. Entonces Jesús tiene en su vida de carne, tiene un principio. Juan 6 dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. La cual llegó enseguida. Es decir, esa barca se movió de un lugar a otro. ¿Entiende? Hubo un proceso. Hechos 2, mire lo que dice Hechos 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y la cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y hecho este estruendo, se juntó una multitud, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En el día de Pentecostés, ¿saben lo que me dice a mí? Que de repente vino, y después dice, y hecho este estruendo. Este estruendo no estaba siempre, este estruendo llegó a ser. Este viento se originó y se manifestó. Juan 6 dice, bueno, le voy a leer el último. Elegí uno de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí esta palabra se usa como van a suceder. Okay. Miren ¿por qué? Porque aquí Juan está diciendo, todo lo creado
sucedió, llegó a ser, vino a ser, pasa por un proceso. Igual que un bebé que tiene un día de nacimiento, bueno, un día que se concibe hasta el día que nace. Bueno, Jesús entonces es el creador de todas las cosas, pero dice que cuando Él creó, todas las cosas fueron hechas por Él, llegaron a ser por Él. Este es el Logos eterno que estaba en el principio porque existía en el principio, pero desde el momento que Él está en el principio, ¿cómo crea? Hablando. ¿Cómo llegan a ser las cosas? Por su palabra. Hubo un momento en que Él abrió la boca y de Él salió todo. Llegó a ser, vino a ser. Mírenlo, mi versículo favorito, dice Colosenses 1, dice, porque de Él, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos 1 dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Sabe lo que implica esta palabra? Esta palabra explica una transición de lo que era a lo que fue hecho. Es decir, una transición cuando no había nada y apareció algo. Es increíble que los científicos más inteligentes del mundo todavía quieren convencer a la gente, al mundo, de que el universo fue creado de la nada. Porque no pueden aceptar que hubo alguien que creó. Pero escúcheme bien, perdónenme, no quiero insultar a nadie, ¿no? ¿Sí? Pero esta gente son extremadamente inteligentes. Son brillantes estas personas, brillantes. Y entonces dicen que todo salió de la nada. ¿Sabe lo que significa que todo salió de la nada? Eso significa, eso es como si yo les dijera a ustedes, ¿saben una cosa? Ayer yo me fui a México y me encontré con nadie. Y después me volví. Y alguien me va a decir, ¿con quién te encontraste? Con nadie. Con nadie. ¿Y cómo que te encontraste con nadie? Y me encontré con nadie. Entonces yo voy a tratar de explicarle a cada uno de ustedes que me encontré con nadie. No tiene sentido. Este universo no salió de la nada. Tuvo que ver a alguien. Entonces si alguien me dice, bueno, pero que salió del Big Bang, del Big Bang, del Gran Bang, bla, 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 bla. Bueno, ¿y quién puso todas esas moléculas? ¿Y quién puso? ¿Quién prendió la mecha? ¿Quién comenzó el proceso? En el principio era el Logos. Pero todo fue hecho por Él. Y hecho por Él significa que hubo un proceso. Hubo un proceso. Tengo 6 minutos. Miren, Jesús es el agente en la creación. ¿Qué significa esto? Que es el agente. Porque aquí Pablo dice que todo fue creado por medio de Él. Por medio de Él. Entonces eso significa, eso le voy a decir cómo es. Espérese. Ese es como el constructor que edifica una casa para un dueño, para el dueño. ¿Cuántos me están entendiendo? Es decir, hay una persona que quiere una casa edificada. Tiene planes, tiene tiene todo. Contrata a un constructor y por medio del constructor edifica su casa.
Entonces, ¿qué dice? Que Dios, cuando se habla de Dios, es el Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Tenían esa intención, ese diseño, y le dan los planes ¿a quién? Al Logos. Crea todo. Todo va a ser creado por medio de ti. Tú eres el constructor, el agente. Tiene que pasar todo por ti. Él es el agente. El Logos, el Cristo, es el... escúcheme bien, ¿quiere que le diga otra palabra? Es el mediador. A través del cual Dios se expresa. Todas las veces que Dios quiso hablar con el hombre, ahora le voy a decir algo loco, todas las veces que Dios quiso hablar con el hombre, lo hizo a través de un mediador. No se olviden que Cristo fue sacrificado, fue nuestro mediador desde antes de la fundación del mundo. Él no fue nuestro mediador cuando fue a la cruz, hace 2000 años atrás. Él siempre fue el mediador. Y todas las veces que Dios se comunicó con el hombre fue a través del mediador. ¿Quién es? Cristo. ¿Sabe lo que significa eso? Y bueno, eso significa que cuando Dios le estaba hablando a Moisés, era Jesús que le estaba hablando. Cuando Dios le habló a Abraham, era... bueno, lo de Abraham es más fácil, porque mire cómo dice Génesis acerca de Abraham. Mire lo que dice. Ahora entienda esto, porque esto es fácil de entender. Y vino la palabra de Jehová en visión de noche. Y le dice a Abraham, y vino la palabra de Jehová en visión de noche. ¿Quién era la palabra de Jehová? ¿Quién es la palabra? Cristo. ¿Quién le estaba hablando a Abraham? Por eso Jesús dijo, cuando Abraham se regocijó cuando vio mi día, porque me conocía. Entonces, terminamos. Él siempre ha sido el mediador, Él es el mediador y siempre lo será. La tercera sección, a ver cuánto me falta, la tercera sección de... ya se fue el tiempo. La tercera sección del prólogo se expresa con la palabra vida. Vida. Todavía hemos hablado de que en el principio, la palabra, el logos, el significado de todo, el creador de todo. Ahora dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Si la palabra vida se menciona en Juan 36 veces, 11 veces de las 36 se refiere estrictamente a la vida eterna. Es la vida, ahora mire lo que significa, es la vida de Dios expresada en la vida humana. ¿Sabe lo que es la vida eterna? Es la vida de Dios viviendo en un ser humano. Es la vida de Dios expresada en un ser humano. ¿Por qué? Y porque la vida de Dios es eterna. Dios vive eternamente. Y si yo recibo la vida de Dios, yo también voy a vivir eternamente. El que no tiene vida eterna, un día va a ser cortado de Dios. Va a ser separado de Dios. Va a morir a Dios. Pero el que tiene vida, tiene la vida de Dios. Y el que tiene la vida de Dios, tiene la misma calidad de vida de Dios. ¿Y qué es la calidad de vida de Dios? Vida eterna. La vida de Dios, entonces, dice que se describe, mire lo que dice Juan, la vida de Dios se describe como luz, como luz. En el universo, donde hay luz, hay vida. Donde no hay luz, no hay vida. No quiero meterme en la ciencia, pero la luz es lo que da vida. Si no hay luz, métase en el océano a miles y miles de metros de profundidad y cuando va bajando no va a encontrar luz. Va a ser todo oscuro.
Y donde hay oscuridad no hay nada, no hay luz, no hay vida, no hay vida. La vida es la clara manifestación de la justicia y la santidad de Dios. La vida, la luz. Donde hay luz está todo claro. Juan 3 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si donde no hay luz hay obras malas, donde hay luz hay obras buenas, hay obras justas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas por Dios. La luz. La luz produce no solamente conocimiento, revelación, pero produce obras. ¿Y qué obras? Son obras que Dios hace en nuestras vidas. Juan 12 dice, entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad, es decir, caminen entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va, aunque tenga 5 doctorados. No sabe dónde va. Porque la primera acción de Dios en la creación, ¿cuál fue? Sea la luz. La primera, sea la luz. Y Dios dijo, y ahí empezó. Entonces, piensen que Juan está diciendo, de la misma manera que Dios dijo, sea la luz, y empezó todo. Empezó la vida. Ahora viene Jesús. Él vino al mundo. Él es la luz. Empieza la vida eterna. La luz del Logos trae iluminación, trae buenas obras, trae entendimiento, conocimiento, revelación. Y ahora el relato de Juan es introducido. Ya está, terminamos. Mire lo que dice. En el Logos estaba la vida era la luz de los hombres, la luz resplandece en las tinieblas. Mire, las tinieblas, lo que yo voy a decir ahora al diablo no le va a gustar. No le gusta. Porque mire lo que dice, las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y todos ustedes que han estado conmigo, yo le enseñé el significado de la palabra lambano. Lambano significa agarrar, atrapar, apropiarse, capturar algo. ¿Saben lo que dice acá? Las tinieblas no lambano la luz. No la pueden tomar, ni la pueden tocar. El que tiene luz, él no te puede agarrar. Las tinieblas no pueden apagar la luz. La pueden disminuir, pero no la pueden apagar. Porque aquella luz verdadera, dice el versículo 9, la original, la luz original, que alumbra a todo hombre, venía hacia el mundo. Venía, y acá la palabra ahí, mundo, es la palabra cosmos, que significa el sistema. Venía al sistema. Qué poderoso, ¿no? Qué poderoso. Si ustedes viajan por Latinoamérica, especialmente en países muy especialmente en México, a mí me gusta como los mexicanos hablan de Jesús, lo llaman mi Jesucito. Mi Jesucito. Y si uno se sube a un taxi, ay, Señor mío, los taxis, los autobuses, tienen calcomanías por todos lados, tienen pintura por todos, tienen a Jesús por todos lados. Lo tienen colgando en un crucifijo, lo tienen en el tablero, lo tienen por donde tienen. Le voy a decir, una vez le dije a un taxista, escúchame, el día que te vayas al cielo, tú no vas a entrar, pero el taxi tuyo va a entrar, porque el taxi tuyo es bien santificado, le dije. El Señor va a decir, tú no entras, pero el taxi sí. El coche entra, para adentro. Nosotros no estamos hablando de Jesucito acá. No.
Estamos hablando del logos, del verbo. Estamos hablando del que ya existía en el principio. Estamos hablando de alguien que era, que no llegó a ser, que no pasó por ningún proceso. El único momento en que él llegó a ser fue cuando se hizo carne. El Dios eterno, que nunca llegó a ser porque siempre fue, se hizo carne. ¿Para qué? ¿Para experimentar lo que nosotros experimentamos? No, vino para salvarnos, para redimirnos, para ofrecerse como rescate, para ofrecerse como un rescate. Nosotros tenemos a una hermana en nuestra congregación que fue raptada en su país. Sí, fue raptada. La tuvieron en un lugar secreto y pidieron un rescate muy alto y su familia pagó. Y todas las veces que yo me acuerdo de ese rescate, digo, Señor, tú eres el rescate de mi vida y de todos nosotros. Su sangre. Amén. Él pagó el rescate. Amén. Gracias, Señor, te damos por este momento que hemos pasado juntos. Espíritu Santo, revélanos más estas verdades. Revélanos esto a nuestro corazón, porque Cristo Jesús, el Dios eterno, el Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro mediador, el que está sentado en nuestro lugar y nos representa delante del Padre. Espíritu Santo, revélanos esto más y más y más en el nombre de Jesús.